Educación al Día. Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED. El Grupo Inter, que identifica al Grupo de Investigación en Educación Intercultural de la UNED, está integrado por profesoras y profesores y estudiantes de diversos departamentos e instituciones españolas y extranjeras. Como ellos mismos se identifican, se trata de un espacio para la docencia y la investigación en cuestiones sobre la diversidad cultural y la educación, donde sitúan esa diversidad en el foco de toda la reflexión pedagógica y de ese modo dan una respuesta a la propia diversidad que se da en educación. Lo dirige la catedrática Teresa Aguado Odina, profesora de nuestra Facultad de Educación y experta en el tema, pues no en vano. Teresa, ¿cuánto tiempo llevas trabajando estas cuestiones? Las cuestiones sobre interculturalidad con esa denominación, aproximadamente unos 12 años. Lo que sucede es que previamente había trabajado en lo que alrededor de los años 90 era una línea que se hizo popular académicamente en España y también en Europa, que era todo el tema de la educación multicultural. Entonces, en esos años 90, como sabemos, todo el tema de la inmigración, de las minorías, de los grupos diversos, hizo que los académicos, también los políticos, la opinión general, se preocupara de reconocer la diversidad cultural en las escuelas y fuera de ellas. Pero digamos que para mí esa fase previa de lo multicultural es una fase que lo único que hace es reconocer esa diversidad. Sí. Y me gusta que el grupo se haya ido decantando por un enfoque que en realidad es una teoría sobre la diversidad, que es interculturalidad propiamente dicha y que pertenece a una tradición europea y también canadiense, más que en otros ámbitos geográficos. Sí, efectivamente. Preséntanos ese grupo Inter. ¿Quiénes sois? ¿Qué pretendéis? Sí, al igual que otros grupos de investigación en la universidad, en toda España y también en la UNED, ha habido un proceso en los últimos años de consolidación de grupos para hacer que la investigación, más que una actividad puramente individual de una persona que hace una carrera académica y que trata de promocionar, fuera también un intercambio entre investigadores, de manera que los grupos tuvieran investigadores con más experiencia, gente en formación y, en la medida de lo posible, que fueran grupos donde gente de distintas disciplinas y distintas instituciones se juntaba, pues porque comparte algunas cuestiones que les preocupan. Y en el caso del Grupo Inter, lo que compartimos es las preguntas que nos hacemos sobre cómo entender la diversidad en educación y también la forma en que queremos dar respuesta a esas preguntas, cuál es la metodología más adecuada desde nuestro punto de vista, ¿no? Y creo que ha habido proyectos europeos e internacionales que lo que nos han permitido es disponer de recursos y de tiempo para poder afianzarnos como grupo. La actividad que desarrolláis es ingente, es muy amplia y diversa. ¿Qué proyectos estáis abordando en estos momentos? Sí, los proyectos actuales tienen mucho que ver con proyectos que ya inicialmente dieron sentido al grupo. En particular, ha habido dos grandes temas. Por un lado, todo lo que es elaborar recursos, reflexión e ideas para la formación de educadores, tanto profesores como educadores sociales. Y por otro lado, todo lo que ha sido ver cómo los temas de diversidad cultural y de interculturalidad tienen un efecto o tiene unas consecuencias en ámbitos de participación social que están fuera de lo escolar o fuera de las instituciones. De manera que en este momento tenemos proyectos sobre aprendizaje de la ciudadanía activa y cómo un educador social puede ser agente activo y puede provocar ese tipo de procesos, y otros proyectos que siguen la línea que ya habíamos iniciado hace 10 años de formación de profesores y de educadores en lo que llamamos educación intercultural. Me consta además que en este sentido sois un grupo con un reconocimiento en todos los ámbitos académicos. La docencia, la investigación y también la difusión son tres frentes en los cuales estáis trabajando. ¿Tenéis ya frutos al respecto? Sí, como te decía, quizás lo más importante o lo que más efecto tuvo para nosotros es que hace 10 años sí que conseguimos la financiación de un proyecto europeo. En un momento en el que los temas de interculturalidad no estaban especialmente bien apoyados por el Ministerio español y tampoco tenían una presencia muy activa en la universidad. Al tener un proyecto europeo con una financiación, pudimos trabajar con gente en distintos países que tenían la misma inquietud y eso que permitió elaborar un material en 5 idiomas
que pudiera ser utilizado en formación de profesores en contextos muy diversos. Es la guía Inter. Y quizás lo mejor de la guía es que está en abierto, que está disponible para cualquier tipo de persona interesada y que se puede utilizar en contextos muy distintos, en universidad, en talleres, en lo que uno quiera. Si me lo permites, vamos a enriquecer esa información con dos detalles que creo que son relevantes al respecto. Y uno es que habéis obtenido algunos premios con esta guía, ¿no? El premio Aula, por un lado, y el premio Evans Prize en el año 2005. Por otro. Y también podemos dar referencia a nuestros oyentes de dónde pueden encontrar esa guía Inter. Si te parece, le damos esta referencia. Está en la página web uned.es/grupo Inter. En este marco de trabajo colaborativo que estáis desarrollando, vuestros contactos y vuestras relaciones van más allá de nuestras fronteras. Estáis trabajando con grupos de otros países. Sí, nosotros estamos trabajando con grupos de universidades europeas y latinoamericanas en este momento. Algunos de ellos son personas que ya colaboraban con nosotros a través de convenios de doctorado o proyectos europeos. Y en otro caso son instituciones que fueron invitadas a participar a raíz de los proyectos europeos. Por ejemplo, pues la Universidad de Limerick en Irlanda o la Universidad de Nottingham, el Centro de Estudios Interculturales en Verona, en Italia, una asociación internacional sobre educación intercultural que tiene la sede en Holanda y también instituciones latinoamericanas como la Universidad Veracruzana o como la Universidad de Tarapacá, o en estos momentos estamos colaborando con la Asociación Norteamericana de Educación Multicultural, ¿no? Y la verdad es que a veces cuando vemos el panorama que se ha ido generando en torno al grupo, uno puede pensar que fuera un patrón pensado desde el principio y nada más lejos de la realidad, porque como sucede tantas veces en investigación, lo que ha pasado es que cada uno del grupo, en su momento yo porque tenía más posibilidades y luego otras personas, hemos ido enlazando con otros grupos y otras instituciones y al cabo del tiempo se ha ido configurando un grupo de gente que seguimos con ganas de trabajar juntos, ¿no? Pero es bueno pensar que no solamente influye el que lo quieras hacer, sino a veces también ese azar que te permite encontrar a la gente adecuada para hacer justo aquello con lo que estabas implicado, ¿no? Y esa estructura reticular quizás es la proyección de futuro que tiene el grupo, ¿verdad? Exactamente. Yo pienso que pensar en un grupo mucho más solidificado no tendría sentido porque podríamos o seguir haciendo más de lo mismo constantemente o perder la perspectiva de gente que actualmente está haciéndolo muy bien, ¿no? Entonces, lo que nosotros intentamos es generar una red y también para eso conseguimos financiación de la Comisión Europea. La red Inter funciona básicamente en inglés porque ha sido la lengua en la que hemos podido relacionarnos con otras instituciones y sí que es nuestro futuro, como dices, el seguir enganchando gente, unas veces para unos proyectos, otras veces para elaborar una propuesta formativa o para encontrarnos de vez en cuando. La cuestión para nosotros es ir generando masa crítica en los temas de interculturalidad, porque es una perspectiva teórica que no suele estar presente cuando se habla de diversidad cultural. Ese es vuestro valor y, en cierto modo, sois hasta referencia de muchos grupos en nuestra universidad. Si te parece, Teresa, me gustaría hablar un poquito del mundo intercultural. ¿Cómo es este mundo intercultural que tú también conoces? A mí me parece que eso que llamamos perspectiva intercultural o sociedad intercultural está en la mirada que cada uno de nosotros tenemos sobre la diversidad. A mí lo que más me interesó de las teorías que desde filosofía y desde antropología miraban lo intercultural es que te dan una propuesta para entender la diversidad humana de una manera que no ha sido lo habitual en educación. Mi experiencia trabajando en temas de diferencias humanas, diferencias culturales, era que los educadores veníamos siendo formados en una perspectiva muy restrictiva de lo que es la diversidad, asociándola siempre con problemas o con discapacidades. Y esa era una tradición que estaba totalmente inmersa en Europa y también en España. Entonces, al abrir la mirada y encontrarme con propuestas interculturales, lo que encontré es una forma de mirar la diversidad con la que yo estoy mucho más de acuerdo, ¿no? Y que reconoce que la diversidad está siempre presente en cualquier grupo humano, que caracteriza a cualquier grupo de personas que nos pongamos juntos a hablar
y que siempre que estamos hablando de diversidad en educación, estamos hablando de diversidad cultural, porque la diversidad cultural es precisamente ese espacio en el que compartimos el sentido que le damos a las cosas, y siempre va a ser distinto. Siempre nos sentamos en esta mesa teniendo una idea de qué es un programa de radio, de qué es la cultura, de qué es la universidad, y lo que hacemos al hablar es tener la oportunidad de generar un consenso. Y claro, eso te abre las puertas a trabajar de otra manera, a pensar de otra manera y a decir otras cosas de las que dirías si sigues asociando la diversidad humana con la discapacidad, ¿no? En cierto modo, Teresa, ¿es difícil aceptar la diversidad, aceptarlo en tu seno cultural interior? Mi experiencia lo que me ha dado a entender es que para algunas personas y algunas propuestas es facilísimo. Como te decía, si yo me enganché a los temas de interculturalidad es porque sentí que reconocía esa forma de entender lo diverso. Pero estoy segura de que puede haber otras personas que no se sientan cómodas o que realmente tengan otra visión. Esto pasa como con todas las teorías educativas. No es que sean buenas o malas, no es que sean un juicio de valor, sino si te permiten seguir pensando sobre lo que te preocupa de una forma que a ti te resulta cómoda y, digamos, eficaz para seguir pensando, ¿no? Y ese respeto cultural que preconizáis, de algún modo es necesario implementarlo, integrarlo dentro de nuestra cultura social, ¿no? ¿Qué cambios tendría que acometer nuestra sociedad para que ese respeto social fuera una realidad? Lo que nosotros hacemos, cada vez que elaboramos un material o hacemos una propuesta para hablar sobre estas cosas, primero es evitar la palabra respeto, porque lo que nosotros creemos es que la diversidad no es una cuestión que haya que respetar o que haya que atender, sino que la diversidad humana, lo único que hay que hacer con ella es reconocerla. A mí me parece que a veces lo que hacemos es no querer darnos cuenta de que esa diversidad está ahí y que nos guste o no, pues la tenemos que manejar. El que tiene que cambiar, o lo que tiene que cambiar es la mirada del que educa o la mirada del que tiene una responsabilidad educativa, dejando de ver la diversidad de una determinada forma y viéndola de otra. Por ejemplo, nosotros nos encontramos que cada vez que hemos trabajado en escuelas o con maestros durante muchos años, lo más dramático es darte cuenta de que primero lo que tienes que hacer es que ese profesor no solo que haga cosas nuevas, sino que deje de hacer algunas que está haciendo. A veces bastaría con dejar de hacer algunas, como por ejemplo, pues tener un único libro obligatorio para todos los estudiantes, o pensar que todos los alumnos tienen que trabajar a la vez en lo mismo y de la misma manera, o hacer solamente exámenes escritos como una forma de evaluación. Si el profe deja de hacer algunas cosas, se empieza a plantear otras que si no, nunca se las imaginaría. ¿Y cuál es tu perspectiva, Teresa? La universidad, en este ámbito universitario que vivimos, ¿la interculturalidad se vive también en primera persona o también es necesario, de algún modo, un cambio? Pues me parece interesante cómo comienzas la pregunta, porque la interculturalidad o la mirada intercultural sobre la diversidad siempre debe verse en primera persona. No se trata de decirle al otro lo que tiene que hacer, sino replantearse cómo uno está trabajando con los demás o interactuando o a qué cuestiones les da importancia o qué recursos va a utilizar. Pero tiene que ser uno mismo en esa primera persona que dices. Y en la universidad pasa como en cualquier otro espacio social, que hay como lugares o espacios o iniciativas que sí que se plantean desde una perspectiva intercultural, ¿no? Pero no podemos esperar que todo sea o no sea intercultural, porque me parece interesante decir que el intercultural nunca es un adjetivo. Me parece que es un abuso lingüístico hablar de escuela intercultural, universidad intercultural, profesor intercultural. Intercultural es una mirada, es la teoría que te pones para mirar las cosas y no es un adjetivo con el que calificar a nadie. Así que lo que nosotros hacemos, por acabar la idea, es ver si eso que está pasando en la universidad o en una escuela o en una agencia social resiste un análisis intercultural. Muy bien, Teresa. Me gustaría terminar retomando la cuestión formativa que desarrolláis en el Grupo Inter. Uh-huh. Hay una propuesta que creo que resulta de gran interés para todos nuestros estudiantes, futuros educadores,
y futuros educadores que tienen que llevar adelante su labor educativa y social con esa mirada que tú nos has descrito también, tenéis un programa formativo en el máster interuniversitario, ¿no? Sí, fue como el reto de los últimos 5 años. Como te decía, y hemos señalado antes, la guía Inter estaba pensada para formación de profesores y de educadores. Y lo que hicimos con esta red que se ha ido montando de instituciones es organizar un máster, gracias a un proyecto Alfa de la Comisión Europea, organizar un máster que desde el primer momento fuera armándose o fuera construyéndose mediante el diálogo de todos los profesores que íbamos a estar implicados en él, para ser un poco coherentes con el enfoque, porque si dices, bueno, lo intercultural tiene que ver con el diálogo, con la interacción, con poner sobre la mesa nuestras referencias culturales y hacer algo juntos. Claro, un máster que se llama intercultural tiene que surgir así, tiene que surgir de ese diálogo. Durante 3 años se fue construyendo el máster y hace 2 pues ya pasó todos los beneplácitos de ANECA y de másteres oficiales y se está impartiendo en la UNED en colaboración con 2 instituciones, mediante convenios internacionales, con la Universidad Veracruzana de México y con el CSIC español. Participan más profesores de otras instituciones, pero estos 3 somos como el vínculo. Y el máster tiene que ver con lo que decíamos de que la diversidad es lo que aparece siempre que nos ponemos personas a hablar, y también con el hecho de que si nos interesa esta mirada intercultural es porque el compromiso que tenemos todos los del máster con la educación es pensar que hay un compromiso ético detrás por la igualdad de oportunidades para todos y porque únicamente la educación que es buena para todos es educación. Y ahí estamos, un reto auténtico. Muchas gracias, profesora Teresa Aguado, directora del Grupo Inter de Investigación en Educación Intercultural. Confiemos todos caminar con paso firme hacia ese horizonte intercultural que nos has dibujado y de ese modo que se consiga algún día el mundo, que este mundo nuestro, esta sociedad y nuestra vida sean también un poquito mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAF de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación